Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una jornada más en la que conocemos cuál es el nuevo premio Princesa de las Letras. Escuchamos el fallo del jurado esta mañana en el Hotel de la Reconquista en Oviedo. Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2018 a la escritora francesa Frédérique Odoin-Rousseau. Formada como arqueozoóloga, entiende la sociedad como un misterioso y complejo ecosistema. En su obra narrativa destaca la originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación que abre al lector horizontes literarios inéditos. Su escritura combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés. En cada una de sus novelas, la historia surge como metáfora de un presente desconcertante. Y después de escuchar al presidente del jurado, vamos a escuchar las lógicas reacciones de otros miembros del mismo. Con una característica muy propia. Primero, un humor muy inteligente y muy ácido a veces, unas tramas donde la lógica bien iba, una referencia siempre a algún papel de la historia, o sea, por ejemplo, la Revolución Francesa aparece como papeles que han desaparecido y que después van buscando, y después una presentación de un presente como es el que estamos viviendo todos hoy, absolutamente desconcertante. Y unos personajes que cuando terminas cada novela, ese personaje que ha creado del inspector, del comisario Adamsberg, cada vez que terminas una novela, como por ejemplo la última, cuando sale La reclusa, que recomiendo a todo el mundo, sientes la cosa de decir, oye, yo me quedaría con estos, ¿no? O sea, me da pena separarme de ellos y en esta trama, ¿no? Con lo cual me parece un gran premio, la verdad. Pero creo que el resultado es bueno porque constata algo que ya se está viendo, que es que el género negro está absorbiendo escritores que vienen de otros ámbitos, está absorbiendo reflexiones culturales de alto nivel, y es el caso de Fred Vargas, que es autora negra, pero es una autora con un juego literario y cultural muy rico que se ve en todas sus obras. Al margen de este tema, también nos vamos a hacer eco de una noticia producida, pues hace escasos días, un acto completamente entrañable que tuvo lugar en el ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que celebró el pasado viernes el acto central de imposición de las insignias de plata y oro a los colegiados que alcanzaron respectivamente los 25 y 50 años de ejercicio profesional. En concreto, se entregaron 75 insignias de plata y 2 de oro. Además, se otorgaron las distinciones como colegiado de honor a Modesto Néstor González Sanz y Elicia Fernández del Castillo, y como colegiado honorario a Ignacio Vidau Argüelles, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Además del decano y el resto de miembros de la Junta de Gobierno del colegio, al acto asistieron el delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, también abogada, el delegado de Defensa, Vicente Bravo, la directora general de Interior del Principado y otras autoridades. En nombre de los colegiados que recibieron las insignias por los 25 años de ejercicio, intervino Ernesto Tuñón, quien felicitó a todos ellos por mantener, afirmó, la pasión por una profesión por vocación. Las insignias de oro correspondieron a Francisco Ballesteros Villar y José Carlos Botas García. Ballesteros afirmó que si falla el derecho y la justicia, se acabó la sociedad y acabaremos en la anarquía más absoluta, destacando la importancia social de la tarea de los abogados. Bueno, pues hoy, precisamente, de derecho de abogados vamos a hablar, porque dentro de un momento estará con nosotros, pues la sección Defiéndete, con la abogada Gemma González Calvo. Será después de la cabecera. Comenzamos.
Bueno, pues comenzamos en el programa de esta noche y lo hacemos, bueno, con nuestra sección mensual de Defiéndete, en la cual, bueno, pues vamos a conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones ante la justicia. ¿De la mano de quién? Pues de la mano de la abogada Gemma González Calvo, abogada en GMC Abogados. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues GMC Abogados en calle Corrida de Gijón, bueno, con esa página web gmcabogados.com, el teléfono que van a ver y la dirección impreso en pantalla. Gemma, tal y como hablábamos el mes pasado, vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas personas bueno, que atraviesan un proceso de separación, un proceso de divorcio, que es la pensión alimenticia. Bueno, tal y como nos habías adelantado, ¿qué es por definición la pensión alimenticia? La pensión alimenticia es el importe, la cantidad económica que tiene que pagar el progenitor, padre o madre, sí, no custodio, sí, al que tiene la custodia. Ajá. Entonces, eso es una cantidad de dinero. El que lo recibe, o sea, esa cantidad de dinero se supone que es para las necesidades de esos niños. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que es el padre el que paga la pensión de alimentos a la madre. Que entiendo que sea lo más común. Es lo más común, por Sí. eso es que tenemos que generalizar, Sí, por supuesto, sí. por acortar, vamos. Sí, no, por supuesto. Vale, pues entonces, se supone que el importe que está pagando el padre equivale a la mitad de los gastos de ese niño. Sí. Vale. Sí. Entonces, vamos a presuponer que el padre dice: es que estoy pagando 500 euros de pensión de alimentos. Sí. O sea, no me vengas a decir que mi niño gasta 1000. Mil, Vale. sí. Entonces, Eso es común que ocurra. el que alguien esa se reflexión, presuponga así. esa reflexión, sí. Esa es común. Sí. Vale, entonces, tiene que pensar que la madre está poniendo económicamente una parte Sí. y otra parte con sus cuidados. Sí. ¿Vale? Sí. Si la madre no estuviera yendo a llevar al niño a natación o recogiéndolo del colegio, tendría que estar pagando una persona. Sí. Con lo cual eso va englobado. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente va incluido en esa pensión Sí. de alimentos? Pues consideremos que habíamos dicho que eran los gastos los necesarios, ¿vale? Dentro de los gastos necesarios están alimentación propiamente dicha, está habitación, está vestido, Sí. y están las necesidades básicas de medicinas. Por ejemplo, dentro de habitación, se supone que cuando el padre está pagando esa cantidad, se supone que está pagando una parte del alquiler o de la hipoteca Sí. donde está viviendo ese Sí. niño. Con eso se entiende habitación. Con alimentación, pues lo mismo, una parte de los alimentos. Pero además de eso, está pagando una parte de la luz, una parte del agua, una parte del teléfono, una parte de internet, porque Sí, ahora sí, mismo sí. es necesario, una De la parte vida diaria, vamos. de toda esa vida diaria, efectivamente. Y luego, por ejemplo, hablábamos, decía yo también, las necesidades, las medicinas básicas, Sí, o sea, sí. es decir, el DALSI Sí, en los sí, niños pequeños sí. está incluido en la pensión de alimentos. Hay otras cosas que no están incluidas, como por ejemplo, pero ya serían los gastos extraordinarios. Hablaremos, hablaremos posteriormente, te preguntaré por estos gastos extraordinarios. Quiero preguntarte, ¿quién está obligado a pagarla? Está obligado el que no tiene la custodia. Claro. ¿Qué significa? Que Pero en los siempre. casos, sí, en los casos de custodia compartida, puede haber pensión de alimentos o no haber pensión de alimentos. Que haya una custodia compartida a partes iguales, esta Sí, semana sí. tú y la semana que viene Sí, yo, sí. no significa que no haya una pensión de alimentos. Cuando los ingresos de cada parte son muy desiguales, hay una pensión de alimentos. Si los ingresos de cada parte son muy desiguales, pero la parte más desfavorecida económicamente, sus ingresos son suficientes para afrontar los cuidados de ese niño, entonces no habrá pensión de alimentos. Voy a poner un ejemplo. Sí, que se Voy a va poner un entender, ejemplo. El padre gana 3.500 Sí. y la madre 1.500, Sí. pues no va a haber una pensión de alimentos. Porque si bien es cierto que los ingresos son desiguales, sí, pero la madre con lo suyo puede garantizar la vida de ese niño. Puede garantizarla. ¿Y puede darse el caso inverso? Quiero decir, por ejemplo, que un hombre, por generalizar el tema, esté exento de pagarla
Porque gane muy poco. Pero es que la madre, primero va a haber un ministerio fiscal Sí. que es el abogado del niño Sí. y que va a defender los derechos del niño. El niño tiene derecho a recibir esa pensión de alimentos, Sí. tiene derecho. Y la madre, Sí. aunque quiera, no puede, pactar con el padre, oye, no me pases nada. Me Porque parece injusto. está pactando sobre un derecho que no es de ella, es del niño. Es del niño, sí. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que también echa la ley, echa la trampa. Claro, claro, Vale, claro. Entonces, por ejemplo, en los casos en los que tienen la custodia los padres varones, Sí. muchas veces ellos dicen que no me pase nada. Sí. No es necesario, ya me encargo yo del niño. Sí. Eso muchas Sí, veces sí, sí. pasa. Dado que habíamos dicho que el Ministerio Fiscal, el fiscal, Sí. es el abogado del niño y que eso no lo va a permitir, porque ya sea de mutuo acuerdo no va a pasar, ese convenio regulador, ya sea contencioso le van a imponer, pues entonces, en esos casos es o la pensión, el mínimo vital, que aquí en Asturias, no es lo mismo en Asturias que en Madrid, que aquí en Asturias está entre 100 y 150 euros. Significa que a una persona que esté en Villabona y cobre 426, le van a poner esas cantidades, entre 100 y 150 euros. Y, Sí o sí. Sí o sí, porque es que el niño tiene unos gastos. Claro, claro. Y tiene unos gastos de alimentación, de vivienda, Sí, de sí, todas sí. estas cosas. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuándo es cuando, como por ejemplo en el caso este que yo hablaba del padre que dice, a mí que no me pase no me nada? pase nada. Se suele poner a veces un tanto por ciento. Un tanto por ciento de, bueno, pues cuando la madre, o sea, el 20% de los ingresos de la madre y luego el padre nunca se lo pide. Pero, por favor, ¿me puedo dirigir? Sí, sí, por supuesto. Por favor, el tema de los tantos por ciento en los convenios reguladores. O sea, no es operativo ni siquiera es práctico. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, cuando se pone un tanto por ciento, estás obligando o te estás obligando a ti mismo a siempre, o sea, dar justificación de esos ingresos económicos. Y puede llegar un momento en tu vida en el que no lo quieras hacer. Claro. Vamos a presuponer Venga. una persona que dice, bueno, yo trabajo en la mina. Sí. Y como trabajo en la mina, bueno, pues entonces tengo tantos días libres por trabajar en Sí, este sí. puesto de trabajo que tengo. Y entonces dice que resulta que entonces Antonio me dice que por qué no pongo copas también en su bar, o que nos asociamos. ¿Por qué tienes que tú explicarle lo que has pactado con Antonio? Sí. Porque estás obligándote a entregar tu declaración de la renta durante los próximos años. Sí, 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 entiendo. Entonces, eso antes se hacía muchísimo, ¿eh? Antes se hacía muchísimo lo del tanto por ciento, pero ahora conviene una cantidad fija y si realmente se han modificado las circunstancias de alguna de las partes, pues se va a una modificación de medidas. Claro. ¿Es común o es muy extraño que sea la mujer quien pague al hombre? Por ejemplo, aquí en Asturias. Lo más habitual es que sea el hombre, padre ¿no? el que pague o en casos de custodia compartida que hay que mirar cada caso, como lo había explicado antes, Sí. si conviene o si es necesaria o no es necesaria una pensión de alimentos. ¿Hasta cuándo hay que pagarla? Hasta que el hijo sea independiente económicamente. Habíamos Pero hablado eso puede en el otro ser programa... sine die. Sí, pero habíamos hablado en el otro programa Sí. que el uso de la vivienda era hasta los 18 años. Sí. Vale, no confundamos con esto. Sí. O sea, la pensión de alimentos es hasta que sea independiente económicamente, siempre que exista, o sea, siempre que no siga siendo independiente por causas achacables a él. A ver, Es decir, sí. generación Nini. Sí, bien. Generación ni estudio Ni ni trabajo. ni se espera. Vale, y ni se espera. Pues es que puede ser independiente, o sea, puede no ser independiente económicamente. Vale, pues entonces no. Si bien es cierto que la ley no da ninguna edad, porque hay gente que dice, no, es hasta los 23. No, es que yo he visto el otro día en el periódico que es hasta los 29. No, no es cierto. La ley no dice nada, pero sí que se hacen unos cálculos. Es decir, si es un chaval que acaba de terminar el bachiller, Sí. y está estudiando una carrera, pues es que hay que esperar a que termine la carrera. Se puede entender que tarde 1 o 2 años más en terminar la carrera, se puede entender. Incluso se puede entender
incluso se puede entender que luego tarde en encontrar trabajo. Sí. Ya, vale, pero es que, o sea, a partir de los 25 hay que ya empezar a entender Sí. de otra forma. Sí. ¿Por qué? Pues porque si has hecho filosofía, pues es que es casi normal que no encuentres trabajo. Sí, Entonces correcto. vas a tener que dedicarte a otra cosa en la que efectivamente te empieza a dar dinero, porque tu padre o tu madre, el que esté obligado, no va a estar siempre Claro. detrás hasta que tú Claro, decidas. claro, claro. Bueno, cuidado con lo que se tarda en acabar una carrera, que los hay que van para alumnos eméritos en la facultad. Sí, sí, pero entonces es que no está... yo antes dije con aprovechamiento. Sí, sí, sí. En Entonces, este caso no habría claro, aprovechamiento. no habría aprovechamiento y entonces se le quita la pensión de alimentos. O luego, por ejemplo, hay gente que dice, es que está opositando. Vale, pues vamos a darte un plazo. Cuando el padre va al juzgado, lo que suele pasar es que se le limita la pensión de alimentos. Es decir, a esa persona pues, que lleva más años de los necesarios para esa carrera o para encontrar un trabajo o para formarse, porque hay otros que lo que hacen es que se van apuntando. Bueno, pues ahora me apunto esto, ay, es que ya no me gustó, no lo terminé, Sí. ay, ahora me apunto lo Sí, otro, sí, y lo terminé, sí, pero ahora muy no bien. lo quiero hacer. Sí, sí, Vale, pues entonces se les da un plazo, vale. Es a partir de ahora 1 año o a partir de ahora 2 años y ya se extingue. Y cuando se extingue, luego ya no se puede volver a solicitar otra vez, porque si ese hijo necesitase, ya no sería una pensión de alimentos, sería alimentos entre parientes, que es distinto y no tiene las mismas coberturas, ni siquiera se manejan las tablas que habíamos hablado que emite el Consejo General del Poder Judicial, que esas se pueden mirar en internet. Si ponemos en internet Consejo General, Poder Judicial, pensiones, alimentos, accedemos a unas tablas en las que podemos poner en un lado lo que gana el padre, lo que gana la madre y se hace el cálculo online. Bueno, quería preguntar también, ¿qué ocurre con los gastos no previstos o gastos extra? Efectivamente, son gastos extraordinarios, pero para que sean gastos extraordinarios tienen que primero ser declarados como tal, Como tales, sí. ¿vale? Y segundo, o sea, valorar si efectivamente pues, eran gastos necesarios si es que no ha habido acuerdo. Si hay acuerdo entre las partes, pues ya está, adelante. O sea, ¿queremos que el niño vaya a equitación? Pues vale, ¿nos parece bien? Vale, lo pagamos a medias. Recuerdo un caso en el que el niño iba, la madre se empeñó en apuntar a la niña a equitación y el padre decía, no me lo puedo permitir. Vale, no es lo mismo el negarte por una cosa que negarte por otra, ¿vale? Vamos a suponer, karate. Vale, pues dice la madre, no quiero que vaya a karate. No quiero que vaya, o sea, porque se lesiona y porque siempre ha tenido un problema en el menisco y como le vuelvan a dar otra vez es que no quiero. Esa es una opción. Y la otra opción es, no quiero que vaya a karate, o sea, no es que no quiera, es que, o sea, si va, lo pagas tú, porque yo no lo puedo afrontar. Son dos casos distintos. ¿Es necesario? ¿No es necesario esa actividad? Claro, si nosotros nos empeñamos en que el niño vaya a karate, pues tendremos que ir a un procedimiento que es de jurisdicción voluntaria, en el que habíamos dicho que no es necesario abogado ni procurador, pero que conviene muchísimo tenerlo, porque realmente es el que te va a guiar y decidir, o sea, el juez dará la facultad a uno de los dos para hacer, bueno, no, mejor no, sería una declaración de gasto extraordinario. Y en la declaración de gasto extraordinario, efectivamente, sí que es necesario abogado procurador. Para el otro caso, para el caso de si queremos apuntar al niño o no, es el de jurisdicción voluntaria. Y ahí sí que no es necesario abogado procurador. Y el juez dará la posibilidad a uno de los dos de decidir sobre ese extremo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando uno de los dos, sin el acuerdo de ambas partes, decide, motu propio, pues voy a hacer este gasto y luego se lo reclamo? No es lo mismo que era necesario, si es necesario, que si no lo es. Unas clases de karate no son necesarias. Vale, ¿y el dentista? Claro. Vale, el dentista, si es por motivos estéticos, solo estéticos, o sea, y no ha contado, o sea, no ha ido a la declaración de gasto extraordinario, pues es posible que le digan que no. Pero muy pocos dentistas te van a decir que es por motivos estrictamente estéticos. Entonces, va a decir, es que además le conviene por esto, el paladar, hay que ampliarlo y tal. Y los gastos del dentista, lo más habitual
es que, aunque no haya habido acuerdo, se los carguen al padre o a la madre al que esté obligado al pago. Sí, sí. ¿Qué tiene que hacer el padre cuando le dicen, oye, mira, el niño Ahí te llega esto, sí. ya le llevé o tal, o se presenta con un aparato? Pues tiene que manifestar de alguna forma fehaciente, es decir, por escrito, su disconformidad o proponer, oye, no lo lleves a este dentista, llévalo a este, porque sí, haciendo lo mismo es más barato. Claro. Vamos a ver, dos casos. Imaginémonos, una pareja, o sea, una parte de la pareja se niega a pagar directamente, dice, no te voy a pagar. La pensión de alimentos. La pensión de alimentos. O paga menos de lo que indicó el juez. Es decir, imaginémonos que el juez fijó 500, pero dice, mira, pago 300. Y punto. Porque sí. O sea, Vale. esta persona, el cónyuge, digamos, o la exmujer, dice, bueno, mira, para que con no verlo delante, me quedo con los 300, no reclamo nada. Pasados los años, ¿puede reclamar lo que aquella persona no pagó? 5 años. 5 años. O sea, Pasados los 5 años, prescribió, digamos. El plazo de la prescripción son 5 años. ¿Y cómo se puede reclamar eso? Hay dos vías, la penal y la civil. Siempre es a través de una ejecución. Sí. ¿Qué significa una ejecución en los juzgados de familia? Sí, sí. No en los otros juzgados. En los juzgados de familia, con una ejecución, lo que se hace es pedirle al juez que le diga a la otra parte que cumpla lo que dice la sentencia. Sí. Eso es ejecutar. Entonces, en una ejecución civil, primero se te embarga y luego se te da 10 días para contestar. En esto hay mucha duda porque hay chicos a los que les han embargado la nómina y dice, es que el abogado no me avisó. No, es que el abogado no lo sabía. Claro, claro. Primero se embarga y cuando ves que tienes trabado un embargo, en la nómina, pues llamas al banco o llamas a la empresa y entonces te lo dicen, ¿vale? Y entonces tú tienes 10 días para oponerte, pero mientras tanto ese dinero está en el juzgado. Y luego el juzgado lo retiene hasta ver quién tiene razón. Claro. Las causas de oposición para una ejecución civil están tasadas. Eso significa que son las que son. O sea, pues por ejemplo, ya he pagado, no me corresponde, pero si no, es que no te conviene ni oponerte, porque es que si no te van a cargar hasta las costas. Y recordemos que las costas serán los gastos de abogado y procurador de la otra parte, ¿vale? Eso, y luego además, en el caso de las ejecuciones en materia de familia, no rige el principio, como por ejemplo, antes especifiqué, esto solamente en familia, en civil es distinto, porque tú impagas la hipoteca de una casa y te embargan y recordemos que te dejan el salario mínimo interprofesional, que no te lo embargan. En familia no, te pueden embargar la totalidad y durante los meses que sean necesarios, Sí, porque entre tu derecho y el derecho del niño, prima el del niño. Prima el del niño. Claro, claro. Si no se paga, ¿a qué pena se expone la persona que dice no pago? Claro, es que era lo que decía antes. Claro. Se puede hacer por la vía civil o se puede hacer por la vía penal. ¿Pero cuánto le puede caer? Si es por la vía penal, o sea, ¿cuándo puedes denunciar? Porque ese sería el delito de abandono de familia, por la vía penal. Sería cuando hay un impago de 4 meses no consecutivos o 2 meses consecutivos. ¿Y cuál es la pena? Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Vale. Aquí no vale, no es que no me valga, es que no vale, es que yo lo he visto en el despacho, de decir, bueno, pues yo voy a prisión, pero yo no pago. ¿Los hay que son capaces de...? Pero, y entonces yo les digo, vale, pero si es que es lo mismo, porque es que ir a prisión no te exime de pagar la responsabilidad civil. Claro. La responsabilidad civil es lo que debes. Sí. Hay 2 opciones, o sea, o te ponen prisión o te ponen multa. Entonces, si debías X y te ponen multa, ahora debes X más Y. Claro. Vale. Y si no, consideremos que si te vuelven a denunciar otra vez, ya tienes antecedentes del mismo tipo penal que serían computables a efectos de reincidencia. Claro. ¿Por qué? La primera vez puede que no ingreses en prisión, pero la segunda sí. ¿Por qué? Porque la primera vez, esto sirve para todos los temas penales. ¿No tienes antecedentes? Si no tienes antecedentes, efectivamente, puedes pedir la suspensión o la sustitución de la pena. Sí. Si pides la sustitución, por ejemplo, dices, bueno, pues pido que me lo sustituyan por una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. Pero también puedes decir la suspensión, que significa, no, si yo no voy a delinquir en los próximos 2 años.
Pero claro, si tú pides la suspensión y vuelves a delinquir en el mismo tipo penal, pues es que vas con todo. Madre mía. La pregunta puede parecer tonta, pero nos la han hecho llegar. ¿Solo están obligados los casados o está obligado todo aquel que sea padre o madre? Todo aquel que sea padre o madre. Realmente, o sea, las diferencias entre estar casado y no estar casados son solamente a efectos de una pensión de viudedad. Sí. Porque respecto a las obligaciones de los hijos tienen los mismos derechos si sus padres están casados que si no. Las mismas coberturas, digamos. Bueno, a ver, las preguntas, la mayor parte nos las han enviado, bueno, como saben, en ese correo que ahora Carmen nos pondrá ahí, ye@esasturias.tv, las cuales pueden enviar para la siguiente vez que veamos a Gemma. Todas me han parecido tremendamente interesantes, tremendamente serias. Hay una que quizás la gente diga, están frivolizando el tema. Yo, según llegó la pregunta, la traslado. ¿Hay pensión alimenticia para el mantenimiento de una mascota? Bueno. A ver, yo cuando la vi dije... Quiero imaginarme que no es un periquito. Bueno, yo pienso en un perro, pero bueno... Vale, quiero imaginar. O unos peces, porque ya de todo hay. Vale, bueno, vamos a suponer, efectivamente, hay perros que además son grandes... Y comen más que un paisano. Y comen más. Vale, esto seguramente es porque hace poco ha salido una sentencia... Bueno, ¿Sí? ha salido una sentencia, no. ¿Una modificación? Hace poco... No, ni siquiera. O sea, se está... No recuerdo al final si ya se aprobó o está en proceso de aprobar, pero vamos, si no está en proceso de aprobar, ya se aprobó. Y es la custodia compartida en los animales, en las mascotas. Sí, es cierto. Para los humanos todavía no lo tenemos, pero para los animales, si no se aprobó, está a punto de aprobarse. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente ha venido de esto, Sí. de ahora ya se puede regular. Ahí lo que viene a decir en esta ley es que se puede regular y que custodia compartida significa que tú por un lado y yo por el otro. Sí. Pero meterse en un procedimiento, bueno, de momento todavía no hay jurisprudencia sobre esto. La jurisprudencia son las sentencias que van emitiendo los tribunales. Sí. Es que como no quiero hablar nunca con términos Ya, jurídicos, por eso sí. los explico siempre. Sí. Vale, pero lo más probable es que digan, si tú quieres la mascota, o sea, tú pagas los alimentos cuando esté contigo y el otro cuando esté. Porque realmente dueños de una mascota solamente hay uno. O sea, inscrito solamente hay uno. Y ese es el dueño. No, cuando son hijos es que son de los dos. Sí, aunque sea absurdo, si la mascota hay que inscribirla, porque las hay que no. Claro, sí, efectivamente, el periquito de antes. Claro, yo tengo 2 peces y no están inscritos en ninguna parte. Claro, hay piratas, un poquito Claro, de ellos. pero o te llevas, me estoy imaginando, por dar alguna solución, Sí. antes de la ruptura, en plan, venga, churri, vamos a ir los dos al notario para un acta de manifestaciones para decir que los dos somos dueños de los peces. Entonces sí, se determinaría que los dos serían dueños, pero si no, lo más habitual es que sea uno el propietario. Claro. Bueno, Gemma, a ver, todas las preguntas, como dije, me parecieron tremendamente serias, tremendamente importantes. Esta también llegó y como llegó, la incluimos Pero porque la persona le que la ponemos ahí envió el punto lúdico. tiene también, oye, pues todo el derecho a que se le conteste. Gemma, brevemente, ¿de qué hablaremos la próxima vez que nos veamos? ¿Algo pensado o vamos hablándolo? No, podemos ir hablándolo. Porque la gente pueda... Sí, podemos ir hablándolo. A mí, por ejemplo, me parecía también interesante, pues, o cuando se entra en prisión, porque hay mucha gente que se confunde, o por ejemplo, cuando se puede desheredar a un hijo, que también cuando conviene hacer testamento, cómo hay que hacer los testamentos. ¿Herencias y testamentos lo llamamos así? Si queréis. Venga, pues herencias y testamentos. Entonces, a partir de este momento, desde ya, pueden enviar sus preguntas a ye@esasturias.tv, ahí nos lo pone Carmen. Bueno, pues nosotros se la haremos llegar a Gemma González Calvo, abogada en GMC Abogados, y ella, bueno, pues ya ven, lo contestará y ustedes quedarán, bueno, pues perfectamente informados acerca del tema. Gemma, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Los que quieran ampliar información, pues ya lo saben, GMC Abogados en calle Corrida, en Gijón, en la web gmcabogados.com, bueno, con esa dirección y ese teléfono también del despacho que ahí aparece. Muchísimas gracias por lo que aprendo, por instruirnos y por informarnos. En este Gracias caso. a vosotros. Nos vamos a publicidad. Muy rápidamente volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que ha fascinado al hombre desde que el mundo es mundo. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con la astrofísica, con la astronomía, con las estrellas, con las galaxias. Bueno, pues ya desde los hombres más primitivos hasta como pensamos que va a ser el futuro cuando vemos esa saga Star Wars, bueno, pues a quien más, a quien menos le han fascinado las estrellas, el mundo de la astronomía, el mundo de la astrofísica. Y es que la colaboración Planck ha recibido el premio Gruber de Cosmología y 4 investigadores de la Universidad de Oviedo son miembros oficiales del grupo galardonado con el que colaboran estrechamente en la detección de galaxias, en la catalogación y en el estudio de sus propiedades de emisión y de evolución. Bueno, pues de estos 4 premiados, 2 se encuentran esta noche con nosotros. Paso a presentarles a Luigi Tofolatti, catedrático de Astrofísica y Astronomía de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Había estado con nosotros hace unos meses cuando se cumplió, bueno, pues el fallecimiento, en este caso Stephen Hawking. Y bueno, junto a él, y paso a presentarles también, está Laura Bonavera, que es profesora de física de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, bueno, son italianos los dos. Sí, es cierto, es cierto. Somos ¿Qué tendrá este campo que atrae a los italianos, al menos a priori? Bueno, vamos a ver. ¿En qué consiste el premio Gruber de Cosmología? Bueno, puedo empezar yo, creo que da igual, ¿no? Es un premio relevante y muy prestigioso en el campo de la cosmología. Se otorga desde hace unos años, ahora no sé exactamente si desde hace 20 o 30 años, y está otorgado por la Gruber Foundation, que es una fundación que tiene sede en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y precisamente quiere destacar logros excepcionales, fundamentales en el marco de la cosmología, y digamos, por eso se otorga todos los años. Nosotros hemos conseguido el premio este último año, en 2018, y es un honor, precisamente porque si vamos atrás viendo quién han sido los galardonados anteriores, evidentemente es un honor compartir premio con personalidades tan relevantes en el campo, digamos, de la cosmología. Como sabemos, el premio Gruber se puede otorgar a, digamos, a investigadores individuales y también a colaboraciones, y por eso en este caso se ha repartido entre los 2 investigadores principales, el profesor Nazareno Mandolesi, italiano, que es uno de los 2 investigadores, principal investigator, por la parte, digamos, del instrumento de baja frecuencia, y al profesor Jean-Luc Puget, que es francés de París, que es el investigador principal de la otra parte del instrumento de alta frecuencia, así llamado. Y después, la otra mitad del premio va a toda la colaboración en su conjunto, que somos unos cuantos, digamos, somos más de 250 ahora, pero originalmente había mucha más gente, entre científicos que son astrofísicos, físicos teóricos, matemáticos, estadísticos, y hay muchos ingenieros, por supuesto. Hemos llegado a ser más de 500, solo que ahora el proyecto está casi en la fase final, estamos analizando los últimos datos actualmente. Claro. En lo que se refiere al trabajo que han realizado ustedes y sus otros 2 compañeros que no han podido estar, bueno, pues esta noche con nosotros, ¿qué es lo que han realizado específicamente? Pues, por favor. Sí, empiezo yo. Venga. Bueno, el objetivo principal de Planck es medir una señal que se llama radiación cósmica de fondo, que es una radiación que es como se ha producido en los primeros instantes después del Big Bang. Y es como, se puede pensar como una imagen del universo bebé, que es muy sencillo más sencillo de entender que el universo actual, porque tenía menos estructura y todo eso. Entonces, el objetivo de Planck es medir esta radiación. Y pues lo que hice yo fue intentar limpiar los datos de Planck para sacar una imagen cuanto más precisa, lo más preciso posible, de esa fotografía del universo bebé. Y eso fue uno de los principales méritos de Planck, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y hablo de limpiar porque, claro, a Planck no le llegó solo la radiación cósmica de fondo, solo esta señal, sino también hay contaminantes como pueden ser las emisiones de las galaxias que hay en el universo o también la emisión de nuestra propia galaxia. Entonces lo que hay que hacer para intentar conseguir una imagen muy buena es de quitar esas contaminaciones
¿vale? Y eso es, vamos, lo que yo llamo limpiar Correcto. los datos. Correcto, este caso. Bueno, háblenme de ese satélite científico Planck. Bueno, ¿qué permite? ¿Qué avance incorpora con respecto a lo anterior? Bueno, digamos, Planck se pensó en su día con un propósito fundamental, que es lo que acaba de comentar Laura, que es de hacer una imagen, en realidad varias, de lo que es la radiación cósmica del fondo de microondas, que es la radiación que se genera cuando el universo pasa de la fase opaca a transparente de una época muy temprana después del Big Bang, ¿vale? Esa fotografía, como decía Laura, del universo temprano es fundamental porque tiene información sobre lo que ocurrió anteriormente a que el universo, digamos, evolucionara después en todas las estructuras que vemos, ¿no? Entonces, el Planck se ha propuesto, y por eso ha sido financiado, para llegar a una precisión mucho más alta de todos los satélites científicos anteriores que habían hecho el mismo tipo de medidas. Ha habido más medidas sobre el tema, pero no tan precisas. Por eso Planck se ha financiado, porque llega a una precisión, digamos, nunca alcanzada hasta la fecha. De hecho, la famosa imagen del cielo de Planck, que, vamos, se ha publicitado también en los medios nacionales, donde hay, si os acordáis, los que la hayan visto, ¿no?, manchitas más azules, más rojas, según los falsos colores que se utilizan para indicar más o menos alta intensidad de radiación. Esa imagen tiene aproximadamente 50 millones de píxeles de unidades de información diferentes, independientes, ¿vale? Las imágenes anteriores tenían muchos menos píxeles, mucha menos información. Por eso Planck ha, digamos, sido el éxito que ha sido, ¿eh? Con toda esa información se ha podido extraer, como decía Laura, información sobre el universo primigenio, pero después, a partir de ahí, como decía, hay que, de alguna manera, quitar toda la señal que se superpone a esa fotografía del universo primigenio, que todo lo que está entre esa radiación de fondo que se genera, digamos, que se ha generado hace, digamos, miles de millones de años, y nosotros, puesto que la imagen del universo es una imagen no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces, todas las estructuras que están entre esa radiación y nosotros, también cuando miro al cielo están ahí. Claro. Entonces, esas, que son galaxias, que son cúmulos de galaxias, que son también estrellas al interior de nuestra galaxia, cuerpos, digamos, como se dice, cold cores, estrellas frías, pues todo esto, para ver lo que está detrás, hay que quitarlo. Pero todo eso que se quita, como decía Laura, es extremadamente interesante porque nos da información sobre todas esas estructuras. Y por eso Planck ha sido tan importante, porque los experimentos anteriores no tenían esa sensibilidad para poder hacer todo este mapeado del universo temprano y también más cercano a nosotros. De hecho, se ha dicho que uno de los logros fundamentales de Planck, por ahí que el otro investigador principal, Jean-Luc Puget, ha sido también galardonado este año con el premio Shaw, es que ha hecho el mapa más preciso de nuestra galaxia en esas longitudes de onda, microondas y, digamos, infrarrojo lejano, ¿vale? Claro. Planck ha sido un instrumento muy complejo y muy relevante y por eso ha sido galardonado. Dentro de lo que es nuestra galaxia, con estos mapeados que se están realizando, los estudios que se realizan actualmente, se han realizado, ¿queda algo por descubrir dentro de lo que es la galaxia propia? No sé si quieres contestar tú. Sí, por supuesto que queda. Siempre hay algo más. Sí. Siempre hay algo más. Claro, quizás, bueno, un futuro más o menos próximo, más o menos lejano. Bueno, hay cosas que ha visto Planck ahora que no se habían visto antes. De hecho, todavía por eso estamos trabajando sobre datos que se han tomado hace ya 5 años. Planck ha acabado de hacer el mapeado del cielo el 23 de octubre de 2013, ¿vale? Han pasado casi 5 años. Pero claro, la cantidad de datos acumuladas es tal que todavía los estamos analizando y habrá gente que analizará cosas que a nosotros se nos han ocurrido dentro de unos años más. Y por eso, precisamente, hay estrellas frías y también estructuras al interior de nuestra galaxia o justo en las cercanías de nuestra galaxia, que son galaxias enanas o, digamos, cúmulos cercanos, que se han visto por primera vez con Planck. Y después se observarán en el futuro con otros instrumentos para detallar mejor qué son esos objetos. Por eso queda muchísimo por descubrir. Claro, me imagino. Bueno, las líneas actuales de la astrofísica y la astronomía, que bueno, es el campo del que ustedes se ocupan principalmente, ¿cuáles son las líneas actuales a nivel mundial de estudio? Bueno, habla tú también. Adelante. Sí. Pues
desde mi punto de vista, por ejemplo, es muy, bueno, las preguntas más importantes que nos estamos haciendo es, en realidad, cuánto conocemos del universo y que es muy poco, porque nosotros al final conocemos circa más o menos un 5% de lo que es el universo, porque, bueno, de la materia que conocemos. Vale, luego hay como casi un 27% de una materia que se llama materia oscura, no sé si has oído hablar, y un 70% de energía oscura. Y todavía hay muchas teorías para intentar explicar esas cosas, la energía oscura sobre todo, y no se sabe todavía de qué está hecho todo eso. Y yo creo que esa es una de las líneas más actuales de investigación que se... Sí, sí. Hay varios experimentos desde Tierra y desde el espacio precisamente que van en esta dirección, tratar de desentrañar estos misterios, porque efectivamente lo dicen, vamos, científicos mucho más prestigiosos que nosotros, ¿no? Eso es un misterio. Precisamente por eso se llama materia oscura y energía oscura, porque no sabemos lo que es. Quiero decir, lo que se observa es un efecto, digamos, dinámico sobre las estructuras y que nos indica que algo tiene que haber. Pero el problema es eso, no sabemos qué. Y por eso también se está, por ejemplo, en el CERN, se están haciendo, digamos, una parte de los experimentos sobre partículas elementales sirven para ver si hay alguna partícula elemental prevista en la extensión del modelo estándar de partículas para poder explicar los fenómenos que nosotros observamos a nivel astrofísico. Y de hecho eso es muy importante porque hace ver que digamos, la física a las dimensiones más grandes, que son las que analizamos nosotros como astrofísicos, y la física en las dimensiones más pequeñas, que son las que analizan los físicos que estudian, digamos, la estructura nuclear de los átomos y de las partículas en el CERN, tienen un punto en común, que es precisamente tratar de entender cómo funciona y cuáles son las leyes fundamentales y los componentes fundamentales del universo. Claro. Bueno, ¿cuál es el nivel investigador en estas materias de la Universidad de Oviedo? Es una universidad de tamaño, bueno, pues, mediano, pequeño en lo que es España. Bueno, ¿cuál es el nivel? Bueno, no somos muchos, pero puedo decir que somos bastante buenos, ¿no? Bueno, hay que un poco, ¿sabes? Alabarse un poquito, ¿no? Evidentemente, algo hemos hecho, por eso nos han otorgado este premio. Son pocos, pero son buenos. Sí, eso bien, correcto. Hay que decir también, para decir una cosa, que aquí falta la componente asturiana. Nos gusta ver por qué Joaquín, que es su marido, además, el marido de Laura, y Paco Argüeso, bueno, Joaquín es de las Cuencas, por decirlo claramente, y Paco Argüeso es de Avilés, de Avilés Obrera. Les unió el amor y las estrellas, sí. En este caso. Bien, sí. Entonces, es decir, nos gustaría que hubiesen podido estar, pero están en un congreso y no pueden estar. Entonces hemos venido nosotros como portavoces, por así decirlo, pero tampoco queremos ponernos todas las medallas, que después la gente no piense que estos italianos vienen aquí y copan todo, ¿vale? Que no, que tenemos los otros dos compañeros que son asturianos de pro, pero yo también tengo que decir que me considero asturiano. De hecho, hemos recibido, tengo aquí la carta, la felicitación también de la directora general de universidades y también digamos, en fin, de rector y eso me parece bien y todo es algo que de alguna manera ensalza un poco el trabajo que se hace y que se hace desde hace muchos años y que de vez en cuando llegue, digamos, algún galardón. Está bien, también para impulsar, no para nosotros, yo además, digamos, estoy casi, no digo el final, pero casi el final de la carrera, no es que me vaya a añadir, pero quiero decir, para impulsar también las nuevas generaciones, que se den cuenta. Por ejemplo, yo estoy dirigiendo un trabajo fin de grado junto con Laura, precisamente. Es un alumno muy bueno y espero que pueda tener, que además está muy interesado en la astrofísica, pues espero que pueda tener un futuro para ellos también, para que haya más gente que en el futuro pueda, digamos, tomar el relevo y tener resultados positivos, ¿no? Y para finalizar, después de la colaboración Planck, al corto, medio, largo plazo, ¿en qué proyecto se embarcan, bueno, pues los dos italianos y los dos asturianos? Te toca a ti, individual, o por individual. Sí. Yo de momento
estoy trabajando con un grupo de la Universidad de Oviedo también, que es más, ¿cómo se dice?, multidisciplinar, Sí. se puede decir así. Multidisciplinar. Sí, sí, ellos se ocupan también de astrofísica, pero también de otros temas, como puede ser temas de medicina, de ambiente o materiales, temas variados. ¿No? Sí. Y claro, siempre me ha gustado un poco, me ha gustado mucho la idea de intentar también aplicar lo que se aprende en un campo a otros campos, porque a veces la idea... hacer compartimentos aislados. Exactamente, no, como el ejemplo que acaba de contar Luigi, por ejemplo, entre el CERN y Planck. Así también yo creo que se pueda colaborar con otros grupos que se ocupan de cosas totalmente diferentes, pero claro, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir una idea que igual no tiene nada que, bueno, que no tiene nada que ver con, porque, uy, perdón, si alguien es que si alguien que no es, por ejemplo, de astrofísica, pero está trabajando en otra cosa, pues le se puede ocurrir una idea que se puede aplicar también en astrofísica y resolver algunos problemas que puedo encontrar yo, por ejemplo. Correcto. O yo puedo resolver problemas de otros porque igual no se le, no sé, no se le ocurre algo de cómo gestionar, por ejemplo, millones de datos, que en cambio nosotros en astrofísica con Planck estamos acostumbrados a hacer. Es una cosa común en este caso. Sí. Claro. Y entonces puedo aportar algo. Bueno, espero poder aportar algo también en otros campos. Estoy seguro de que sí. Claro, se han desarrollado métodos de análisis de datos que después se pueden aplicar, efectivamente, como decía Laura, a otros campos. Y tú tienes la herramienta y después se trata de que alguien te proponga, mira, tengo este problema y no sé cómo encararlo. Y tú igual tienes una herramienta que puede valer muy bien para hacer ese análisis de datos y puedes ayudar mucho, ¿no? Y en este grupo también, que era el que... Sí. Hablaba él antes también, que es el MOM, es un grupo de la Universidad de Oviedo, que es de modelización matemática aplicada, y en ese grupo también se ocupan un poco de astrofísica, también, de planetas. Están detectando exoplanetas, como quizás os habrá llegado la información. Sí, está liderado por Javier de Cos, vamos, que es ahora secretario académico en la Escuela de Minas de Oviedo, y precisamente analizando datos precisamente ya tomados, porque ellos no tienen datos, evidentemente desde aquí no se puede hacer, digamos, astrofísica, dado el cielo de Asturias, como sabemos, ¿no? Digamos, de nivel puntero, pero sí que si tienes, como decía Laura, tienes la herramienta matemática para analizar determinados datos, ellos, por ejemplo, han utilizado bases de datos obtenidas desde satélite, en el caso específico del satélite Kepler, para ver si se podían detectar planetas en otros sistemas estelares fuera del sistema solar. Y de hecho han ya conseguido resultados positivos. Tienen varios exoplanetas detectados. Pues de ello hablaremos en otra ocasión. Luigi Tofolatti, catedrático de Astrofísica y Astronomía de la Universidad de Oviedo. Laura Bonavera, profesora de Física de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena, bueno, por la parte que les corresponde de este premio y por explicarnos algo tan árido como puede ser la inmensidad del universo, del cual, bueno, como ya decía, solo de nuestra galaxia conocemos el 5%. Ahí es nada. Queda mucho por descubrir, con lo cual queda mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos para afrontar lo que es ya la recta final del programa de esta noche de jueves. Hasta ahora. Pues así, como quien no quiere la cosa, llegamos al final. Teníamos nuestra cita semanal con el padre Elías, sin embargo, bueno, pues ya lo vieron. Primero, lo que fue el fallo del jurado del Premio Princesa, después el acto en el Colegio de Abogados, la sección de Defiéndete con la abogada Gemma González Calvo y después, bueno, pues esta interesante charla que mantuvimos con los profesores catedrático y profesora de Física de la Universidad de Oviedo acerca, bueno, pues de ese premio que han conseguido con la colaboración Planck. Pues nos han llevado al final del programa. Como saben, manda la programación y hay que irse rápidamente para que entre ¿quién? Ahorro y finanzas.
el programa de Javier Terán, en el cual pues van a aprender cómo invertir el dinero, cómo ahorrar y sobre todo cómo llegar a fin de mes. Nosotros volvemos el martes. Precaución, si van a salir a la carretera, disfruten del fin de semana, ya lo pasen en la playa, si es que llega el buen tiempo, en la montaña, si es que son aficionados a ella, o en el chalet, si disponen de 600.000 euros. Nos vemos el martes, gracias por su atención, hasta luego.